Muy bien, abran su Biblia a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Padre, al abrir tu palabra, una vez más te damos gracias por poder hacerlo. Enséñanos, Señor, lo que hoy tienes para nosotros en ella y, Padre Santo, que podamos todos salir edificados por lo que aquí vamos a ver, en el nombre de Cristo Jesús. Y como siempre quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí, pero también a los que nos están viendo ahorita en vivo por medio del internet, porque lo estamos transmitiendo este servicio en vivo a todas las partes del mundo en donde haya acceso al internet, y luego también los ponemos todos los estudios en YouTube al siguiente día. Así es que todos los hermanos que nos están viendo ahorita y los hermanos que nos van a ver en YouTube, sean bienvenidos a nuestro servicio. Esperamos que sean bendecidos por el mismo. Éxodo capítulo 2 entonces. Estamos viendo, ¿verdad? Los martes en la tarde estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos ahorita conociendo al personaje principal del libro de Éxodo, que después de Dios es ¿quién? Moisés, ¿verdad? Estamos conociendo a Moisés, estamos conociendo ciertos detalles acerca de su vida, ¿verdad? Hemos visto cuando nació Moisés y vimos todas las situaciones por las que tuvo que pasar y todo lo que sus padres tuvieron que sufrir para protegerlo, y cómo Dios divinamente lo protegió de tal manera que aun cuando lo pusieron en el río, en una canasta, la hija de Faraón lo descubrió y tuvo compasión de él y lo tomó y lo adoptó. Y al adoptarlo se lo dio de vuelta a su mamá para que su mamá lo criara mientras estaba pequeño, pero que luego se lo devolviera, ¿verdad? En nuestro estudio pasado vimos entonces el nacimiento de Moisés y vimos la protección también que Dios le dio, ¿verdad? Porque él iba a ser el libertador de los hijos de Israel, de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Después de haber ido a Egipto para salvarse de la hambruna que había en el mundo, José murió, la familia creció y ahora estaban como esclavos. Ahora, quiero pedirles un favor, quiero que en su mente, y estoy seguro que todos van a poder hacerlo, porque ¿cuántos ya vieron la película El Príncipe de Egipto? Todos, ¿verdad? Especialmente los que tienen niños, ¿verdad? Ya la vieron. ¿Cuántos han visto los 10 mandamientos? Entonces se lo pueden imaginar, ¿verdad? Porque cada vez que es semana del Domingo de Resurrección y todos los días de fiesta cristianos, alguna estación de televisión presenta alguna de esas películas, ¿verdad? Entonces imagínense por favor la vida de Moisés. Los primeros años de su vida los vivió ¿dónde? Los vivió con sus papás, los vivió con su familia, los vivió entre los hebreos. Sin duda aprendió acerca de la historia, escuchó historias acerca de cómo los hebreos habían llegado a Egipto, escuchó historias acerca de José, el que los había salvado la primera vez, escuchó historias acerca de Jacob, ¿verdad? El papá de José, de Isaac, el papá de Jacob, y de Abraham, que fue el padre de todos los hebreos, ¿verdad? Viendo día tras día cómo su papá salía a trabajar haciendo ladrillos quizás, ¿verdad? Y luego esos ladrillos que él estaba haciendo, su mismo pueblo los tomaba y los usaba para construir las ciudades de Faraón, ¿verdad? Imagínense ustedes eso. Yo no sé si ustedes cuando estaban pequeños alguna vez vieron cuando su papá se iba a trabajar. Mi papá era soldador, sí, y trabajaba en San Pedro soldando las chimeneas de los barcos que arreglaban ahí. Me acuerdo que se levantaba a las 4 de la mañana y se iba como a eso de las 5:30 a trabajar. Se llevaba un montón de ropa puesta y se llevaba unas botas con punta de fierro y todo lo demás. Y luego me acuerdo que a veces llegaba en la tarde y se quitaba la camisa que traía puesta encima y toda quemada porque soldaba con esa soldadura eléctrica y las chispas vuelan y le caían en la ropa, y por eso se tenía que poner varias capas de ropa. Y me acuerdo que yo miraba a mi papá y decía, ¿cómo le hace? ¿Verdad? Qué bárbaro. Yo creía que mi papá era Superman, ¿ok? Porque yo pensaba, no le hace ni la lumbre, le hace nada. Mira, nomás llega ¿verdad? Y me imagino que Moisés también miraba a su papá y a lo mejor su papá llegaba quejándose de los egipcios y de cómo los estaban tratando.
Y luego nos enfocamos en la siguiente parte de su vida, ¿verdad? Ya una vez que creció un poco y la mamá lo tuvo que entregar a la hija de Faraón, nos podemos imaginar ese tipo, la clase de vida que vivió también en el palacio real, ¿verdad? Cuidado como el hijo de la hija de Faraón, o sea, como un príncipe de Egipto, con todos los cuidados posibles, con todo lo que necesitara al alcance de su mano para vivir una vida de comodidad. Tenía las dos contrastes, tenía los dos estilos de vida, así podía compararlos unos con los otros. Al llegar al versículo 11, que es donde vamos a empezar aquí esta noche, encontramos a Moisés ya como una persona adulta, ¿sí? Ya han pasado de hecho 40 años. La tradición dice que ya tenía 40 años, pero más que la tradición, la misma Biblia nos dice que tenía 40 años, cuando lo que vamos a leer aquí sucedió. En Hechos capítulo 7 y el versículo 23, ¿sí? Cuando Esteban estaba presentando su defensa, él se refiere a este suceso y dice en Hechos 7, 23, cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Eso que está describiendo ahí Esteban es lo mismo que vamos a ver aquí a partir del versículo 11. Entonces leamos el versículo 11 de Éxodo, donde dice: Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces, como ya hemos dicho, cuando esto sucede, Moisés tiene 40 años de edad y la mayoría de esos 40 años los ha vivido, ¿en dónde? Los ha vivido en el palacio, los ha vivido como egipcio, ¿verdad? Ha vivido con todos los privilegios de un egipcio, con todos los derechos de un egipcio. Por ser hijo de la hija de Faraón era visto como realeza tanto por los egipcios como por los hebreos. Pero saben que yo creo que había resentimiento hacia José tanto de un grupo como de otro. Imagínense ustedes, ¿verdad? Los egipcios, sabiendo, porque las doncellas de la hija de Faraón habían estado ahí cuando lo encontraron, y sin duda empezaron a hablar entre ellas y empezaron a decirles a todos los del palacio que la hija del Faraón se había encontrado un niño hebreo y lo quería adoptar, ¿verdad? Entonces los egipcios, sabiendo que era un hebreo, un niño hebreo de los cuales ellos habían querido matar, de los cuales ellos se habían querido deshacer. Y también los hebreos, habiéndolo visto crecer sus primeros años entre ellos, ahora de repente verlo en el palacio, ¿verdad? Y vestido como egipcio y oliendo a egipcio, ¿verdad? Y hasta pintado como egipcio. Entonces yo creo que los dos grupos había cierto resentimiento hacia él, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? De un lado creo que se sabía, ¿verdad?, que en realidad no era realeza, que en realidad no era egipcio. Del otro lado se sabía que en realidad era hebreo, que en realidad era un esclavo, pero tanto el uno como el otro podía señalarlo con el dedo. Sin embargo, podemos ver cómo, aunque vivía entre los egipcios y tenía todos los beneficios de un egipcio, no dejaba de identificarse con los hebreos y los llama como hermanos. Y sabemos que es él el que los llama hermanos, porque Moisés es el que escribió el libro de Éxodo. Entonces él mismo está escribiendo lo que el Señor a través del Espíritu Santo le está instruyendo, y él los llama como sus hermanos. Sí, los llama sus hermanos. Sí, pues, se identifica con ellos. Me imagino que se ha de acordar de su papá, me imagino que se ha de acordar de los trabajos tan duros que hacía. Y esto fue lo que lo hizo reaccionar como lo hizo al ver a los hebreos trabajar tan duramente, trabajar tan arduamente, haciendo el trabajo que estaban haciendo. Y más que eso, ver a uno de sus hermanos hebreos siendo golpeado por un egipcio. ¿Qué fue lo que sintió? Ha de haber sentido un coraje tremendo contra el egipcio, pero ha de haber sentido una compasión inmensa también para con sus hermanos, sabiendo que él, ¿sí?, por cuestiones que él nada tuvo que ver con ellas, tenía una vida privilegiada, tenía una vida en la que él no tenía que sufrir lo que sus hermanos estaban sufriendo. Y eso a veces a la gente le trae cierta culpabilidad,
Sí, se siente culpable porque yo debería estar sufriendo juntamente con ellos. Sucede mucho cuando dos personas están en un accidente o cuando dos personas están en alguna situación en la que uno de los dos muere y la persona que queda viva dice, yo debería haber muerto juntamente con él o con ella. Yo debería haber muerto en lugar de él o ella. Y se siente una culpabilidad dentro de uno mismo porque ¿cómo es posible que él o ella haya muerto, que él o ella esté pasando por esa situación, pero yo no, a mí no me pasó nada, no tengo ni siquiera un rasguño? Sí, me imagino que Moisés tenía que luchar con esa clase de sentimientos. Y al ver a sus hermanos siendo tratados como estaban siendo tratados y trabajando como estaban trabajando, sintió compasión por ellos, por lo que estaban sufriendo, por cómo estaban siendo maltratados por sus captores. Sí, nosotros en nuestro tiempo sabemos de muchas situaciones en las que nosotros necesitamos tener compasión por la gente. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dice que en los tiempos finales el amor se iba a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad se iba a multiplicar. Pero ¿saben qué? El hecho de que la maldad se esté multiplicando, eso no excusa al cristiano de no tener compasión por la gente. De no tener compasión por la gente que es menos privilegiada que nosotros. De no tener compasión por la gente que por su situación o porque tomó malas decisiones en su vida están sufriendo, ¿sí? Somos muy buenos a veces cuando vemos que a alguien le pasa algo por una mala decisión que tomó. ¿Qué más le iba a pasar? Se lo merece por haber sido tan tonto, por haber tomado esa decisión, por haber hecho lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué más iba a esperar? Pero la palabra de Dios dice que debemos de ser compasivos. Y de hecho el Señor Jesucristo nos dice que debemos de ser compasivos hasta con nuestros enemigos. ¿Okay? El cristiano no puede darse el lujo de no sentir compasión por el sufrimiento de los demás. La palabra de Dios dice que debemos sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, ¿verdad? Gozarnos con los que se gozan. Sí, siempre debemos estar listos para mostrar esa compasión en un momento, porque todos en algún momento vamos a necesitar que se nos tenga compasión a nosotros también, porque todos nosotros en algún momento vamos a pasar por algún sufrimiento, alguna necesidad, alguna persecución, y vamos a necesitar que alguien tenga compasión de nosotros, ¿sí? Pedro escribe en una de sus cartas, primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 8, en fin, únanse todos en un mismo sentir, y luego dice, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente, que quiere decir ámense como hermanos. Todos somos hermanos, ¿no es cierto? Todos nos llamamos hermanos. Hey, hermano fulano, hey, hermana sutana, ¿verdad? Me encanta que nos llamemos hermanos porque yo soy muy malo para recordar nombres. Entonces siempre nunca me equivoco porque siempre digo, hey, hermano, hey, hermana, ¿cómo estás? ¿Verdad? Entonces eso me ayuda a no tener que tener tan buena memoria con los nombres. Pero si alguna vez ustedes sienten que yo debería acordarme de su nombre y no me acuerdo, tengo una muy mala memoria. A veces ando en los mercados o en el Home Depot o algo. Pastor Carlos, ¿quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Porque no me acuerdo. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y me encanta en inglés porque nada más decimos, hey bro, ¿verdad? Y ya, y se solucionó todo, ¿verdad? ¿No te acuerdas de mí, verdad? Sí, ¿cómo no eres el hermano de la iglesia? Ok. ¿Verdad? Entonces debemos de tener esa misma compasión, debemos de ser compasivos los unos con los otros, misericordiosos, amigables, amarnos fraternalmente como hermanos. El Señor Jesucristo en el capítulo 6 de Lucas y el versículo 36, escuchen o lean conmigo lo que dice, por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Noten por favor eso, que está poniendo una responsabilidad muy grande sobre nosotros. Sí, está poniendo una responsabilidad bastante grande sobre nosotros, una carga que a veces es difícil de llevar porque a veces va en contra de nuestra naturaleza ser compasivos. Sí, a veces va en contra de nuestra naturaleza ser compasivos y hay personas con las que podemos ser menos compasivos que con otras, ¿verdad? La gente que nos cae bien, la compasión es muy fácil de sentir, ¿verdad? La gente que no nos cae tan bien, tenemos que luchar para poder sentir esa compasión. Pero noten lo que dice el Señor Jesucristo. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Acuérdense, debemos ser imitadores de Cristo, ¿sí? Debemos de ser imitadores de nuestro Padre Celestial.
Y si Él nos está diciendo que seamos compasivos, debemos tener compasión. No tenemos otra alternativa como cristianos. No podemos ver a la persona tirada en el suelo borracha y decir, ay, borrachos, a ver cuándo se los llevan y los encierran. Tenemos que tener compasión porque es solamente por la gracia de Dios, que no somos nosotros los que estamos ahí. ¿Sí? El que cae en algún pecado, tenemos, en lugar de juzgarlo, tenemos que tener compasión por él o por ella, porque por la gracia de Dios nosotros no hemos caído en ese mismo pecado. Sí, la palabra de Dios nos dice que no hay tentación o pecado que no le sea común a todo hombre. Entonces, Pablo nos dice que cuidémonos nosotros que pensamos que estamos firmes, no sea que vayamos a caer. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros podemos caer en el más vil de los pecados si todas las cosas se alinean para presentar una tormenta perfecta de pecado. Y si usted dice, yo nunca haría, cuidado, porque eso se llama soberbia. Y vamos a ver más adelante que la soberbia, inmediatamente detrás de la soberbia viene la caída, viene el fracaso. Entonces Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo nos dice, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Y si ustedes leen este pasaje, en el contexto, en el pasaje, el Señor está hablando de ser compasivos hacia nuestros enemigos. ¿Cuánto más debemos entonces ser compasivos con nuestros hermanos? Si el Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos tener esta compasión contra nuestros enemigos, debemos ser compasivos con nuestros hermanos. Sí, entonces Moisés estaba sintiendo compasión por ellos. En Santiago capítulo 2, los versículos 12 y 13 dice, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Nosotros como cristianos estamos viviendo bajo ¿cuál ley? No estamos viviendo bajo la ley de Moisés, estamos viviendo bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Y la ley de Cristo, ¿qué es? Que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que seamos compasivos los unos con los otros, ¿sí? Entonces vamos a ser juzgados de acuerdo a esa ley, ¿sí? No vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley de Moisés, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero vamos a ser juzgados bajo la ley de Cristo, que si nos ponemos a pensar en ello es mucho más severa que la ley de Moisés. Sí, porque la ley de Moisés se trataba de sacrificios y de machos cabríos y de corderos y de todo ese tipo de cosas. La ley de Cristo se trata de la ley del corazón. Sí, en el versículo 13 de Santiago 2 dice, pues a los que no tienen compasión de otros, noten, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que en lugar de condenarnos los unos a otros, que en lugar de culparnos los unos a otros, debemos sentir compasión los unos por los otros, porque esa es la ley de Cristo. Sí, el Señor Jesucristo era compasivo. Sí, miraba a las multitudes como ovejas sin pastor y se compadecía de ellas. Llegó a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tomarte bajo mis alas con la gallina toma sus polluelos, pero no quisiste. ¿Qué es eso? Es compasión. Es compasión por ellos. Entonces, noten por favor de nuevo el versículo 13. A los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados. ¿Cuántos de ustedes necesitan compasión del Señor aquí hoy? Yo necesito compasión. Pero ¿cuántos no hemos sido compasivos con alguien porque no nos cae bien? Porque se merece lo que le está pasando, porque por X razón, por la razón que tengamos. Entonces tenemos que nosotros tomar las Escrituras y verlas todas y juzgarnos nosotros mismos de acuerdo a las Escrituras. El Señor Jesucristo nos dice que debemos perdonarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos perdona a nosotros, porque si no nuestro Padre que está en el cielo no nos va a perdonar a nosotros. ¿Cuántos necesitamos perdón de Dios ahorita mismo por algo que dijimos, hicimos, pensamos o estamos planeando hacer mañana? Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Entonces nosotros también debemos de perdonar. Ahora, hasta aquí todo va bien con Moisés. Pero lo que hace enseguida es que va a tomar una muy mala decisión. Va a tomar una muy mala decisión porque se va a dejar llevar por sus sentimientos. Se va a dejar llevar por su verdadero carácter. ¿Qué es lo que Dios está, con esta situación que está pasando aquí? Es lo que Dios está tratando de revelarle a Él y revelarnos a nosotros. ¿Sabían ustedes que muchas de las pruebas por las que pasamos, Dios las usa para revelarnos a nosotros nuestro verdadero carácter? Revelarnos a nosotros en realidad lo que tenemos en el corazón. Y a veces no nos gusta verlo,
¿verdad? A veces no nos gusta verlo porque nosotros no nos vemos de esa manera. Nosotros nos vemos como gente buena, ¿verdad? Yo no soy una persona mala. Yo soy una persona muy buena, ¿verdad? Si me comparo con algunos de ustedes, ¿verdad? No lo quise decir así. Pero, y si ustedes se comparan conmigo, ustedes van a ser súper buenos, ¿verdad? Se los aseguro. Sí, pero si me comparo con lo que la palabra de Dios dice y con lo que la ley de Cristo dice, entonces soy una persona horrenda en realidad, que necesita constantemente la gracia de Dios. Pero veamos ahí en el versículo 12, dice: Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, noten lo que sucede. Moisés va a visitar a sus hermanos, ¿sí? Y va quizás a ver cómo va todo, cómo va la confección de ladrillos y qué tanto les falta para terminar la esfinge y esa pirámide, qué tanto tiempo creen que van a tardar, etcétera. Pero en ese momento ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y se enoja con él, se siente mal por lo que sus hermanos están pasando. Y ahora noten que dice que Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Primero debemos de notar esto, que no lo hace delante de sus hermanos hebreos, ¿sí? Lo hace separado. Lo que quiere decir que miró lo que estaba pasando y en su corazón empezó a arder así el coraje, empezó a arder así la ira, y se esperó a que hasta que estuviera separado, hasta que estuviera todo completamente solo para hacer lo que hizo. Algo que dijo el egipcio, algo que hizo el egipcio, hizo que algo sucediera en el corazón de Moisés, que lo llenó de tanta ira que pudo matar a este hombre. Yo no sé, quizás el egipcio le dijo algo como: ¿y tú qué? ¿Y ahora te vas a convertir en defensor de esos esclavos? Menospreciando, despreciando a sus hermanos, ¿verdad? Quizás le dijo algo como: ya sabíamos que tarde o temprano ibas a mostrar el cobre, ¿verdad? Ya sabíamos que tarde o temprano ibas a identificarte con ellos. Después de todo, no importa que te vistas como egipcio, no importa que hables como egipcio, no importa que conozcas las costumbres de Egipto, nunca serás uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un extranjero en realidad, ¿sí? Y era cierto. Sí, era cierto. Dentro de su corazón él sabía que él se identificaba más con los hebreos que con los egipcios, porque su familia era hebrea. Sí, yo no sé a ustedes, pero no quiero que se vaya a malinterpretar. ¿Cómo lo digo para que no se malinterprete? Yo soy ciudadano americano, ¿sí? De padres mexicanos, pero cuando oigo el himno nacional de México, calle boca para lengua, ¿verdad? Porque me siento así como gallo de pelea, ¿verdad? Que viva México, ¿verdad? Tengo ese sentir en mi corazón, en mi alma, que mis padres desde muy pequeño me inculcaron, aun cuando vivíamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Poníamos banderas el 16 de septiembre, obviamente las comidas típicas mexicanas y todo. Hay un gran amor por México, ¿verdad? México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿verdad? Pero primero asegúrense que no va a estar dormido, porque estoy dormido, no quiero que me despierten. No quiero que me vayan a despertar, estoy descansando. Entonces así Moisés también se identificaba con ellos, ¿sí? Se identificaba con ellos, y eso es lo que hace, lo que posiblemente le pudo haber dicho a este egipcio y lo que miró que este egipcio estaba haciendo, eso es lo que hace que arda la ira en él. ¿Y qué sucede inmediatamente? Lo mata al egipcio. Ahora no sé cómo lo habrá matado. A lo mejor agarró uno de los ladrillos que él mismo estaba haciendo que los hebreos hicieran y le dio en la cabeza. A lo mejor agarró el látigo con el que estaba golpeando a los hebreos y lo ahorcó. No sé cómo fue que lo hizo, pero lo mató, lo ahorcó. Sucumbió, se entregó a su ira, se entregó a su coraje, ¿sí? Que para él era justificado. Sí, todos tenemos esa tendencia a justificar nuestro coraje, ¿verdad? Todos tenemos esa tendencia a justificar nuestra ira.
Sí, y yo sé que eso es algo que los hombres son muy dados a hacer, ¿verdad? Pero hay una que otra mujer que también, ay, cuando se enojan, por favor, escondan los sartenes y los vasos y lo que esté en la mano, porque también vuela, ¿verdad? Acuérdense, no hay ninguna tentación, no hay ningún pecado que no sea común a todo hombre. Y cuando hablamos de hombre no estamos hablando del género masculino, estamos hablando del hombre como género humano, de la humanidad. ¿Sí? Entonces aquí Moisés se enojó, se enchiló y decidió acabar con el egipcio. ¿Sí? Y es algo que nosotros tenemos que tener también mucho cuidado con ello, porque somos a veces reaccionamos tan rápidamente a nuestros sentimientos, a nuestra ira, a nuestro coraje, que terminamos ofendiendo, terminamos lastimando gente, lastimándonos los unos a los otros, y tenemos que tener cuidado con ello. La Biblia está llena de advertencias en contra de reaccionar así, porque el Señor sabe, ¿sí?, el daño que se puede causar entre familias, entre padres e hijos, entre esposas y esposos, entre familia. ¿Verdad? Vienen los días de fiesta y hay mucha familia que no va a ir a reunirse con la familia porque está peleada con alguien de la familia. ¿Vas a invitar a la tía Juana? No, pues sí, aquí va a estar. Entonces yo no voy a ir. ¿No te acuerdas lo que me hizo la Navidad pasada? ¿No te acuerdas lo que me hizo el año pasado en el día del guajolote? ¿No te acuerdas lo que dijo de mí? ¿No te acuerdas cómo me calumnió? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo reaccionamos. ¿Sí? Tenemos que ser rápidos para oír, tardos para hablar. ¿Sí? Hay que pensarla, aunque seamos justificados, aunque sentamos que somos justificados. Entonces, como les dije, la Biblia nos habla mucho en contra de esto. Escuchen y lean conmigo algunos pasajes que tengo aquí. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja, ¿qué hace? Comete locuras. El que fácilmente se enoja comete locuras. El hombre perverso es aborrecido. Cuando nos enojamos fácilmente, somos muy capaces de cometer locuras. ¿Cuántos esposos se han enojado? ¿Cuántos esposos por la ira, por el coraje que tienen contra su esposa, hacen lo que nunca pensaron que iban a hacer? Como darle una cachetada, como agarrarla del cuello, como prensarla contra la pared, como créanme, yo lo he visto en mi propia familia. Tenía un tío y una tía que vivían a un lado de nuestra casa en Los Ángeles. Y a veces la escuchábamos gritar y salía corriendo de la casa y él salía detrás de ella y él la agarraba de la blusa a mí me tocó ver una vez que le arrancó la blusa. Y mi mamá tenía que ir y defenderla y mi papá tenía que ir también ahí a defenderla y nosotros estábamos todos friqueados. Pero este era un hombre muy iracundo, era un hombre que se enojaba y calle, boca, pare, lengua. ¿Ok? Y nosotros todos podemos decir: yo nunca haría eso. Nosotros todos podemos decir: yo jamás podría hacer eso. Créame, de nuevo, si la tormenta perfecta está ahí por llegar, va a suceder. Controle su enojo, controle su ira, porque el que fácilmente se enoja comete locuras. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice: ser paciente es mejor que ser valiente. Ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. ¿Qué está diciendo aquí? Sereno, moreno. ¿Ok? Cálmate. Piensa antes de hablar. Piensa antes de hacer. ¿Sí? ¿Te crees muy valiente nada más porque puedes reaccionar de esa manera? ¿Te crees muy valiente porque puedes dominar la situación? ¿Te crees muy valiente porque puedes gritar más que todos los demás? ¿Te crees muy valiente porque puedes opacar la voz de cualquiera cuando te enojas? Eso no es bueno. Dice: es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Tomar una ciudad, ¿qué quiere decir? Derrotarla, ¿sí? Vencerla. En otras palabras, es mejor tener dominio propio que ser el ganador. Pero no estamos programados de esa manera, ¿verdad? Estamos programados ¿para qué? Para ganar. Y a mí nadie me va a ganar, ¿verdad? Aunque ella tenga la razón, no me va a ganar.
Aunque él tenga la razón, no me va a ganar. Porque si me dejo ganar esta, entonces constantemente me va a querer estar pisoteando. Entonces no puedo darle la oportunidad de ganar. Tengo que ganar yo a como dé lugar. Y si no voy a ganar yo, entonces nada va a quedar resuelto. Y a ver a quién le duele más. ¿Verdad? Un pasaje muy sencillo. Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. Noten que el problema no está en enojarse. Sí, hay veces en las que debemos enojarnos. Moisés se enojó por algo justo, por algo recto. El problema no era que se enojó, sino cómo reaccionó, qué fue lo que ese enojo lo llevó a hacer. Enójense, pero no pequen. ¿Sí? Enójense, pero no pequen. Nada tiene de malo enojarse. Es cuando ese enojo nos lleva a pecar. Ahora noten que dice que él miró para todas partes. El mirar para todas partes es la acción de un hombre que sabía que iba a hacer ¿qué? Algo malo. Sabía que iba a hacer algo malo, sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por eso tuvo que mirar hacia alrededor. Sí, Moisés tenía muchas razones para hacer lo que él hizo, pero su preocupación de esconder lo que él había hecho nos muestra que su conciencia no estaba tranquila. Sí, su conciencia no estaba tranquila. Déjenme darles un consejo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los que estemos aquí presentes. Cualquier vez que ustedes sientan la necesidad de cuidarse, de que nadie los vaya a ver cuando hagan algo, cuídense. Cuídense. ¿Ok? Porque si tienen que andarse escondiendo para hacerlo, si tienen que voltear para todos lados para estar seguros de que nadie los va a ver, es porque quizás están haciendo algo malo. Es porque quizás están haciendo algo que no deben hacer. Ahora, si están escondiendo un regalo secreto que le van a dar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, pues obviamente, ¿verdad? Digo, no estoy hablando de esas cosas. Pero si están haciendo algo, si están con alguien, si andan en algún lugar y antes de hacer, de ir, de entrar, de hablar, tienen que... Ay, me está viendo, ¿verdad? No se puede vivir así, mis hermanos. Es una vida de esclavitud esa, en la que siempre nos tenemos que estar cuidando. Y no debemos de tener que estarnos cuidando. ¿Sí? Juan nos dice que si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces podemos tener comunión los unos con los otros y todos tenemos comunión juntos con Dios. ¿Qué está hablando? Está hablando de transparencia en nuestra vida. Y como dice mi mamá, no hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Sí? Pero entonces aquí Moisés está venadeando para todos lados. ¿Sí? Debemos tener cuidado entonces cuando estamos teniendo que ver hacia todos lados para asegurarnos de que nadie nos está viendo. Ahora, el que tuviera que esconder el cuerpo del egipcio también nos revela algo. Porque aunque era hijo de la hija de Faraón, nos muestra que también Moisés estaba bajo la ley egipcia. Y que si alguien se hubiera dado cuenta de que había matado a este egipcio, ¿sí? Él iba a tener que sufrir las consecuencias del crimen que había cometido. Entonces no tenía una autoridad ilimitada, él no estaba por encima de la ley. ¿Sí? No solamente porque no era egipcio, sino porque los egipcios eran muy severos en cuanto a las leyes que tenían y tenían que cumplirse. ¿Sí? Y al decidir hacer lo que hizo, él estaba poniéndose en un grave peligro. Y de hecho, al decidir hacer lo que hizo, estaba diciendo que estaba dispuesto a perder todo lo que tenía con tal de ayudar a sus hermanos judíos. Porque eso era lo que estaba poniendo en juego. Todos sus privilegios, estaba poniendo en juego su vida en el palacio, estaba poniendo en juego todas las cosas que le pertenecían, todo lo que la hija de Faraón le había dado, lo estaba poniendo en juego porque iba a ser acusado de un crimen, el crimen de asesinato, iba a tener que pagar por ello. Y porque era hebreo, doblemente iba a tener que pagar. ¿Verdad? Porque iban a decir, el Faraón tenía razón. Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Los hebreos se van a hacer hacia los hebreos. Entonces iba a comprobar las sospechas del Faraón.
Iba a comprobar que lo que Faraón estaba temiendo era realidad. Que un día los hebreos iban a poder rebelar en contra de ellos. Si alguien más venía a querer conquistarlos, los hebreos iban a decir: nosotros nos unimos con ustedes. Ahora, aquí se nos revela algo espiritual que no se va a manifestar sino hasta dentro de otros 40 años. Y lo que se nos está revelando aquí es que en el corazón de Moisés estaba claro que él estaría dispuesto a perderlo todo por ayudar a su pueblo. Porque Dios había puesto ese deseo en su corazón. La instrucción de sus padres desde pequeña edad, el ver cómo su padre trabajaba, el ver cómo era tratado como esclavo, ¿sí? Todo eso le despertó en él el deseo de liberar a sus hermanos y estaba dispuesto a perderlo todo. De nuevo, lo que vamos a leer ahorita no se manifestó sino hasta 40 años después, pero el escritor del libro de los Hebreos escribe esto en Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Este fue el primer paso para llevar esto a cabo, ¿sí? En el que se arriesgó él mismo y arriesgó su posición y todo lo que tenía por ayudar a estos hebreos que estaban siendo golpeados. Pero más adelante, cuando ya cumpla con el periodo de preparación por el que Dios lo va a hacer pasar, va a volver y ahora sí va a estar completamente dispuesto y abiertamente y apoyado por sus hermanos hebreos a dejarlo todo con tal de liberarlos a ellos. El versículo 13 de Éxodo 2 dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Noten, ¿sí? No se cuidó tan bien que digamos, porque alguien vio lo que él había hecho. ¿Saben qué? Nuestro pecado, tarde o temprano, va a salir a la luz. Quizás ahorita lo tengan muy bien escondido. Quizás ahorita nadie sepa. Quizás ahorita nos están engañando a todos. Quizás ahorita yo los estoy engañando a todos. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano nuestro pecado va a salir a la luz. Y cuando ese pecado salga a la luz, vamos a tener que pagar bastante caro por él. Sí. El Señor no va a dejar que ese pecado se mantenga oculto. ¿Se acuerdan de David y Betsabé? Sí, David, ¿qué hizo? En lugar de irse a la guerra, se quedó en su casa y andando en la azotea miró a Betsabé bañándose y miró que era hermosa y le dijo a sus siervos: vayan y tráiganme a esa mujer. ¿Quién es? Es Betsabé, la mujer de Urías. Ok, está casada, no le hace, tráiganmela de todos modos. Y se la trajeron, tuvo relaciones sexuales con ella, resultó embarazada, se trae a Urías del campo de batalla, lo emborracha, lo manda a su casa para que tenga relaciones con su esposa y crea que el hijo es de él. Él, siendo un hombre muy fiel, no quiere, pero lo manda de nuevo, y Urías, siendo muy fiel, de todas maneras no quiere, porque cómo se va a ir a él a disfrutar de su cama, a disfrutar de su esposa, y mientras sus compañeros están en la batalla. Y entonces David le da una carta a Urías que se la lleve a su general, y en la carta le dice al general: pon a Urías en lo más recio de la batalla, y cuando la batalla empiece a arreciar, entonces que todo el mundo se retire. ¿Para qué? Para que Urías muriera. David trató de cubrir su pecado. ¿Lo logró? No. Y mientras no confesaba ese pecado, que nos dice en el Salmo 32, los huesos le dolían, no estaba en paz, no podía vivir, ¿sí? Se sentía culpable. Hasta que el profeta Natán vino y le contó la historia de aquel hombre pobre y del rico que fue y le quitó la corderita, la única corderita que tenía, para presentársela para dársela de comer a sus invitados. Y David, indignado, dice: ese hombre debe morir.
¿Y qué le dice Natán? David, ese hombre eres tú. El pecado nos va a descubrir tarde o temprano. Nos va a alcanzar. Hay que confesarlo a Dios hoy mismo, ahorita mismo. Y proponernos en nuestro corazón que lo vamos a hacer a un lado. Que nos vamos a apartar de Él y nos vamos a volver a Dios. ¿Sí? Ahora Moisés estaba convencido de que los hebreos iban a reconocerlo como su libertador. Moisés estaba convencido de que los hebreos iban a saber que Él era el que Dios iba a mandar, que Él era el que los iba finalmente a liberar de su esclavitud, pero no fue así. En Hechos 7, 23 al 25 leemos de nuevo: cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas, y así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moisés creía, noten el versículo 25 por favor, Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Ellos no lo entendieron. Él estaba completamente seguro. Él estaba segurísimo que él era el hombre mandado a hacer para esa misma obra, ¿sí? Y que los hebreos debían de reconocerlo. ¿Sí? Y aquí de nuevo entra la soberbia. Aquí es donde entra el orgullo. Aquí es en donde entra ese sentir que a veces todos tenemos, que nosotros somos el mejor hombre o la mejor mujer para la obra, ¿no es cierto? O yo puedo hacer lo que él hace y lo puedo hacer mejor y por menos dinero. O yo puedo hacer lo que ella hace y lo puedo hacer mejor y sin tanto argüende, ¿verdad? Es obvio para nosotros que nosotros tenemos la educación, que nosotros tenemos la visión, que nosotros tenemos la disponibilidad, que nosotros tenemos lo que se necesita para hacer lo que se tiene enfrente. Y cuando no somos elegidos para dirigir la obra o para recibir el ascenso o para recibir el aumento o el reconocimiento, nos enojamos y se llena de amargura nuestro corazón y nos preguntamos cómo es posible que me hayan pasado por alto a mí. ¿Sí? Moisés se sintió, imagínense, ¿ok? Imagínense, Moisés tenía todas las razones para creer que él tenía su educación, tenía su trasfondo real, tenía su éxito, sentía simpatía por el pueblo de Israel. Sí, pero ellos no lo vieron así. Y saben que cuando llegamos a pensar demasiado de nosotros, cuando llegamos a pensar más de nosotros mismos de lo que debemos de pensar, llegamos a cometer el mismo error que Moisés. Y lo que logramos es amargarnos la vida. ¿Por qué? Porque estamos llenos de soberbia, porque nosotros nos vemos como los mejores, nos vemos como la persona adecuada para hacer lo que se está haciendo, ¿sí? Y no nos vamos a dejar humillar por nadie. Hay que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 11:2 dice: con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Si aquel que es soberbio, que es orgulloso, tarde o temprano va a ser deshonrado. ¿Saben por qué? Porque va a llegar alguien que en realidad es mucho mejor que él o ella y va a comprobar en realidad todo lo que el orgulloso no sabe. Sí, cuidado. En Proverbios 16, versículos 18 y 19 dice: la soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. ¿Quieren asegurarse de que lo que van a hacer va a fracasar? Háganlo por soberbia. ¿Quieren asegurarse de que van a caer? Pórtense con arrogancia. Es seguro que esas cosas van a pasar. Sí, en Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor corrige y da sabiduría. Antes que honra, humildad. Okay. ¿Quieren ser honrados? Sean humildes. No digamos nosotros lo grande que somos, que los demás lo digan. Y entonces tiene algún valor. Pero si yo tengo que constantemente hacer alarde de lo bueno que soy para hacer algo u otro y constantemente compararme con los demás, como yo ser el mejor y ellos menos que yo, eso está mal. ¿Sí? Eso está mal. Si queremos ser honrados, tenemos que tener humildad. Primera de Pedro 5,
Comenzando con el versículo 5 y el 6 dice, revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable ¿hacia quiénes? Hacia los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios tiene su tiempo, ¿sí? No debemos de tratar de exaltarnos nosotros mismos antes de tiempo. Mateo 23:12 el Señor dice, porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. En la economía de Dios el camino más rápido para caer es el querer estar más alto que los demás. Y el camino más rápido para ser ascendido es humillarse más que todos los demás. ¿Ok? Esa es la economía de Dios, ¿sí? De nuevo, Moisés tenía razones para sentir que ellos debían saber lo que él era. Moisés actuó aquí como un príncipe, él actuó como un juez en cuanto a que él determinó que uno de estos hombres hizo mal. Él parecía ser el príncipe y el juez perfecto para Israel, pero ellos no lo querían a él. Si un príncipe tiene el derecho de gobernar, de esperar que todo el mundo le haga caso, de esperar que todo el mundo cumpla sus deseos. Un juez tiene el derecho de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y de castigar al que no haga lo que él dice que se haga. Eso era lo que estaba mostrando Moisés. ¿Sí? Y no debió haber sido así. A veces podemos pecar por ser así. Porque hay veces que alguien nos ha ofendido y quizás sí nos haya ofendido y nos haya ofendido mucho. Y esa persona quiere venir a pedirnos perdón. ¿Y qué hacemos nosotros? A mí no me vengas a pedirme perdón. Que te perdone Dios. Yo no puedo perdonarte. Y créanme, duele porque a mí me ha tocado. ¿Sí? Y con hermanos de la iglesia. ¿Sí? Que siento que quizás hice algo que los ofendió. Y los llamo por teléfono. Hey, hermano, mira, quisiera reunirme contigo para platicar acerca de esto y del otro. Y no tengo nada que platicar. Ya te di la oportunidad que te iba a dar. Y yo me pongo a pensar, ¿en serio? Yo estoy haciendo lo que el Señor me dice que debo hacer. Si Él me dice, no tengo nada que hablar ya contigo, ¿quién es el que está pecando? ¿Sí me entienden? Por favor, quiero que me entiendan esto. Porque ¿saben qué? Todos nos vamos a hacer daño en alguna ocasión. Un día me van a ver en algún lugar y van a decir, hey pastor, y yo ni en cuenta. Ay, qué grosero el pastor, yo acá desviviéndome, ¿verdad? ¿Sabe qué? Venga y dígame. ¿Y sabe qué le voy a decir? Hermano, hermana, perdóneme por favor por haberlo ofendido de esa manera. ¿Qué me va a decir? Pues que le perdone Dios porque yo... No, esa no es la manera del cristiano. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Moisés estaba seguro, pero ¿qué sucede? Lo rechazan. ¿Qué le dijeron? No queremos que gobiernes sobre nosotros. No queremos que nos digas lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo rechazan? Déjenme decirles. Porque todavía no era el tiempo que Dios tenía determinado para revelarles a su libertador. Moisés, movido por su orgullo, por su soberbia, por su arrogancia, ¿sí? Trató de hacer las cosas cuando él pensaba que era el tiempo que debían de hacerse, pero Dios tenía un tiempo diferente para que esto pasara. Ahora, nosotros sabemos lo que Dios le iba a pedir a Moisés, ¿verdad? Ya leímos el libro, ¿verdad? ¿Cuántos ya han leído el libro de Éxodo antes de este estudio? Si nosotros sabemos lo que le iba a pedir, ¿verdad? Le iba a pedir que liderara a los hebreos, que iban a ser como 2 o 3 millones de ellos, a través del desierto durante 40 años. Eso era lo que le iba a pedir. Ahora, de acuerdo a lo que sabemos de Moisés hasta ahora, ¿cómo la ven ustedes? ¿Estaba preparado para llevar a cabo una obra como esa? Para nada. Pónganse a pensar. ¿Ok? ¿En dónde había vivido toda su vida? En el palacio, con todas las comodidades. ¿Qué? Palacio, desierto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Para qué pregunta, verdad, pastor? ¿Verdad? Oye, ¿alguna vez le había faltado agua para beber? Me imagino que no. ¿Alguna vez le había faltado carne para comer?
Me imagino que no. ¿Alguna vez le había faltado en dónde recostar la cabeza para descansar? Me imagino que no. Como príncipe en Egipto, ¿estaría acostumbrado a que sus órdenes fueran desobedecidas? ¿O a lidiar con gente de dura cerviz como nosotros sabemos que eran los judíos? Yo creo que no estaba listo. No estaba listo. Dios tenía que prepararlo primero, y aun cuando Moisés cometió este grave error de matar a este egipcio, Dios se tomó otros 40 años más para prepararlo. Y fue hasta que Dios decidió que Moisés estaba listo finalmente, que Él mismo lo llama y lo manda a los hebreos y finalmente a Faraón a hacer la obra que Él tenía para que Él hiciera. Pero fue cuando Dios tenía determinado. Mis hermanos, no se le adelanten a Dios, por favor. Tengan contentamiento con el lugar en donde Dios los tiene ahorita. Esperen en Él. Esperen a que Él haga. Sí, porque si nosotros empezamos a buscar hacer las cosas como nosotros queremos, como Moisés, la vamos a regar. Y a veces sí vamos a llegar a donde queremos llegar, pero vamos a llegar con mucho sufrimiento. Y vamos a llegar y la vamos a regar porque no estamos listos. ¿Saben qué? Pablo se dio cuenta de que Dios tiene un tiempo especial para cada cosa. Y de que Dios tenía un tiempo para él. En Gálatas capítulo 1 y el versículo 15 dice: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando a Él le agradó. Sí, el versículo sigue hablando cuando a Él le agradó que manifestar a Cristo por medio de mí, pero él sabía que había sido escogido desde el vientre de su madre, pero Dios lo llamó a hacer la obra que tenía que hacer cuando a Dios le agradó. Noten el versículo 15: cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés. ¿Para qué? Para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Noten lo que le costó a Moisés. ¿Ok? Él creyó que iba a ser el gran libertador. Él creyó que su pueblo lo iba a recibir. Él creyó que iba a salir triunfante de Egipto. Mata al egipcio, ¿y qué hace? Tiene que huir. Ahora, a partir de este versículo y los siguientes, vamos a ver los segundos 40 años de la vida de Moisés, que fueron los de su preparación para ahora sí ser el libertador de Moisés, de los hebreos. Pero va a ser en el tiempo que Dios tiene determinado. Y yo como pastor y amigo les recomiendo: esperen al tiempo que Dios tiene determinado. No se le adelanten. Mientras tanto, un último consejo para irnos ya. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 al 7 dice: confía en el Señor, ¿cómo? De todo tu corazón. No te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en ¿cuántos de tus caminos? En todos. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Enderezará tus sendas. Versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Sí? Moisés se crió sabio en su propio. Él era el mero mero, él era el escogido, él era el que iba a hacerlo todo. ¿Y qué dijo Dios? Todavía no. Su propia ira lo llevó a matar a alguien. Su propia ira, las consecuencias de matar a alguien, lo llevó a huir. Y esa huida que tuvo que hacer por lo que había hecho, lo va a llevar a vivir 40 años en el desierto, cuidando ovejas, cuidando vacas, lidiando con gente con la que no quería lidiar. Hasta se iba a casar, iba a tener hijos. Dios lo va a querer matar por algo que no hizo. ¿Tenía que pasar todo eso? Yo no creo. Yo creo que Dios, si hubiera esperado en Dios, Dios hubiera hecho. Pero decidió tomar cartas en el asunto y ese fue el resultado. Que no nos pase lo que a Moisés, amén. Vamos a esperar en el Señor, ¿sí? Amén, oremos.